Hola, soy Elena. La noche en que la madre de mi yerno usó el vino más caro de su colección para humillar a mi hija frente a toda la élite de Coral Gables, supe que años de silencio se habían terminado. La mancha roja en el vestido de Ana no era solo vino, era el desprecio que sentían por nuestras raíces, esas mismas raíces que pagaban por el techo sobre sus cabezas y el lujo que tanto presumían. El silencio puede ser el arma más pesada. ¿Alguna vez has sentido que tu bondad era tomada por debilidad? Antes de que les cuente cómo el Mercedes-Benz que mi yerno estacionó en la entrada se convirtió en la pieza central de mi respuesta, dejen un comentario diciéndome desde qué ciudad me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando una mujer de campo, a la que todos subestimaron, decide reclamar su lugar. La historia que están a punto de escuchar demuestra que la verdadera fuerza no hace ruido. Simplemente actúa cuando es necesario. Aquella noche, el aire en la mansión de los padres de Adrián era espeso, cargado con el perfume caro y las sonrisas falsas. Yo, con mi vestido sencillo y mis manos de agricultora, era una pieza fuera de lugar en su tablero de ajedrez de cristal. Mi hija, Ana, intentaba encajar, se esforzaba por sonreír y participar en conversaciones vacías sobre yates y viajes a Europa, pero su incomodidad era palpable. Yo la observaba desde un rincón, sintiendo cada una de sus pequeñas humillaciones como si fueran mías. Veía cómo su suegra, Verónica, la miraba de arriba abajo, con esa suficiencia de quien se cree superior por el simple hecho de haber nacido en una cuna de oro. Verónica era la reina de aquel palacio de apariencias. Se movía por el salón con la seguridad de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Sus cumplidos hacia Ana eran dardos envenenados, disfrazados de amabilidad. «Qué adorable te ves, querida. Ese vestido es tan rústico», le dijo, mientras sus amigas soltaban risitas contenidas. Adrián, mi yerno, estaba a su lado, mudo, con una copa de champán en la mano. Él veía el desprecio en los ojos de su madre, escuchaba el veneno en sus palabras, pero prefería mirar hacia otro lado. Su silencio era la peor de las traiciones, una daga que se clavaba lentamente en el corazón de mi hija cada día. Yo veía a Ana encogerse un poco más con cada comentario, con cada mirada condescendiente. Su sonrisa se volvía más tensa. Sus manos buscaban nerviosamente las de su esposo, pero él siempre estaba demasiado ocupado saludando a algún socio o riendo de un chiste sin gracia. Recordé a la niña alegre que corría por nuestros campos, con la cara manchada de tierra y una libertad que esta jaula dorada le había robado por completo. Aquí, en esta casa donde todo brillaba, mi hija se estaba apagando, y la culpa, una brasa ardiente en mi pecho, me recordaba que yo había permitido que esto sucediera por demasiado tiempo, creyendo que el amor de ella por Adrián sería suficiente. Desde mi asiento, a través de los enormes ventanales, podía ver el brillo del Porsche Panamera de Adrián bajo las luces del jardín. Un auto que habíamos pagado con la venta de la cosecha de soya de ese año. Una cosecha que requirió noches sin dormir y manos agrietadas. Ellos disfrutaban del fruto de nuestro esfuerzo mientras nos consideraban inferiores, como si el dinero que les dábamos no oliera a la tierra que tanto despreciaban. El contraste era brutal. Adentro, el murmullo de la riqueza fácil y el desdén. Afuera, el símbolo de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, siendo usado como un trofeo por quienes nos veían como poco más que sus proveedores de fondos. Los susurros me llegaban en oleadas. No necesitaba oírlos claramente para saber de qué hablaban. Veía los gestos, las miradas que se cruzaban entre Verónica y su círculo íntimo cuando Ana pasaba. Palabras como pueblerina o esa gente flotaban en el aire como un veneno invisible. No era una confrontación abierta, era algo peor, una exclusión silenciosa y constante, una guerra de guerrilla social en la que mi hija y yo éramos el enemigo. Cada risa, cada copa que chocaba, parecía un recordatorio de que no pertenecíamos a ese mundo, un mundo que, irónicamente, no podría existir sin el nuestro. Pero no sentía rabia. La rabia es una emoción caliente, impulsiva. Lo que yo sentía era una calma fría, una claridad absoluta. Era la misma sensación que tenía mi esposo. Que en paz descanse.
cuando se paraba a mirar nuestros campos antes de una tormenta. Una mezcla de respeto por la fuerza que se avecinaba y la certeza de saber exactamente qué hacer para proteger lo nuestro. Él siempre decía que la dignidad no se grita, se ejerce. Y esa noche, mientras observaba a Verónica disfrutar de su pequeño teatro de crueldad, supe que la hora de ejercer la nuestra había llegado. Mi paciencia, cultivada durante años, finalmente había dado su fruto. El momento se acercaba, lo sentía en el ambiente. Verónica, con una sonrisa triunfante, tomó una copa de vino tinto de una bandeja, un vino de una cosecha tan exclusiva que una sola botella costaba más de lo que ganaban nuestros mejores trabajadores en un mes. Se dirigió al centro del salón, pidiendo silencio con un ligero golpe en su copa. Todas las miradas se posaron en ella. Adrián se acercó a su madre, sonriendo, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo me puse de pie lentamente, sin hacer ruido. Sabía que lo que viniera a continuación no era solo un brindis, era una declaración de guerra. Y yo, a mis 75 años, estaba más que preparada para la batalla. Verónica levantó su copa, un cáliz de cristal que brillaba con malicia bajo las luces del candelabro. Su sonrisa era afilada, un corte limpio en la atmósfera cargada de la fiesta. «Un momento de atención, por favor», dijo, su voz melosa pero con un filo de acero que solo yo parecía notar. El murmullo de conversaciones sobre acciones de bolsa y vacaciones en los Hamptons se desvaneció, dejando un silencio expectante. Todos los ojos se posaron en ella, la matriarca en su trono, lista para su espectáculo. Vi a mi hija Ana tensarse a mi lado, sus nudillos blancos mientras apretaba su pequeña cartera. Ella también lo sentía. No era un brindis, era una sentencia. Y nosotras éramos las acusadas, juzgadas en un tribunal de apariencias, donde no teníamos defensa alguna. Adrián se irguió junto a su madre, con una expresión de orgullo filial que me revolvió el estómago. No veía la crueldad que se gestaba en los ojos de Verónica. Solo veía a su madre, la figura imponente que le había enseñado que el mundo se dividía entre los que mandan y los que obedecen. Para él, nosotras éramos las que debíamos obedecer, adaptarnos, agradecer la oportunidad de estar en su círculo. Su ceguera no era inocencia, era una elección que hacía cada día al permitir que su esposa fuera tratada como una ciudadana de segunda clase en su propia casa. Él era cómplice de cada humillación, de cada mirada despectiva, y su sonrisa en ese momento fue la confirmación final de su traición. «Quisiera brindar», comenzó Verónica, paseando su mirada por el salón antes de clavarla en mi hija, «por la familia, por las tradiciones que nos definen y nos mantienen fuertes». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Y por la importancia de saber de dónde vienes. ¿Y cuál es tu lugar?» El veneno estaba servido. No era un brindis por la unión, sino por la jerarquía, un recordatorio público de que, para ella, Ana y yo éramos intrusas, piezas de un rompecabezas que no encajaban en su imagen perfecta de linaje y estatus. Sentí la mano de Ana buscar la mía discretamente. Se la apreté con fuerza, transmitiéndole el único mensaje que podía en ese momento. «Estoy aquí. No estás sola». Vi cómo los amigos más cercanos de Verónica intercambiaban sonrisas cómplices. Entendían perfectamente el doble sentido de cada palabra. Eran parte del mismo club. Un círculo cerrado donde el valor de una persona se medía por el apellido y el código postal. Los demás invitados parecían incómodos. Algunos desviaban la mirada hacia sus copas o hacia los cuadros caros que colgaban en las paredes. Su silencio, su pasividad, los convertía en espectadores de una ejecución social. Nadie se atrevía a desafiar a la reina en su castillo. La cobardía colectiva era casi tan asfixiante como la arrogancia de Verónica, creando una campana de vacío alrededor de mi hija y de mí. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente, tan vívido que casi pude oler la tierra mojada. Ana, con apenas 7 años, llegaba corriendo a casa con un pequeño nido de pájaro que se había caído de un árbol. Tenía las manos sucias, el vestido manchado de barro y una mirada de preocupación pura en sus ojos. «Tenemos que salvarlos, mamá»,
me dijo con una seriedad que rompía el corazón. Esa era mi hija, compasiva, fuerte, conectada con la vida de verdad, no con este teatro de falsedades. Verla ahora pálida y encogida, bajo el peso del desprecio de esta gente, me provocó un dolor sordo y profundo. Le habían robado su luz, y yo no iba a permitir que se la apagaran por completo. La voz de Verónica me trajo de vuelta al presente. Su tono se había vuelto más condescendiente, casi didáctico. A veces, cuando nuevas ramas se unen a un árbol viejo y noble, continuó, acercándose lentamente hacia donde estábamos Ana y yo, es necesario podarlas un poco para que no le roben la savia a las raíces verdaderas. La metáfora era tan burda como cruel. Ya no había disimulo. Era una declaración abierta de que mi hija era una amenaza, una mala hierba en su jardín, perfectamente cuidado. Adrián seguía allí inmóvil, su sonrisa ahora congelada en una máscara de confusión, pero sin atreverse a interrumpir a su madre. Su lealtad, estaba claro, tenía un solo dueño. Con una lentitud calculada, Verónica llegó frente a mi hija, extendió su mano libre, como si fuera a acariciar su mejilla. «No te preocupes, querida», susurró, pero su voz se proyectó lo suficiente para que todos la oyeran. «Todo se aprende. Con el tiempo, quizás entiendas cómo funcionan las cosas en este mundo». Y entonces, en un movimiento que pareció durar una eternidad, su muñeca giró. No fue un tropiezo, no fue un accidente. Fue un acto deliberado, un gesto de desprecio ejecutado con la precisión de un cirujano. La copa se inclinó, y el vino tinto, oscuro como la sangre, se derramó en una cascada silenciosa sobre el pecho del vestido de Ana. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. La mancha roja se extendió rápidamente por la tela clara del vestido, una herida abierta y violenta en medio de tanta opulencia controlada. Era una marca, una humillación física y visible que no dejaba lugar a dudas. Verónica retiró la copa vacía con una expresión de falso horror en su rostro, pero sus ojos brillaban con un triunfo salvaje. Había logrado su objetivo, marcar a mi hija como sucia, como indigna frente a todo su mundo. Ana se quedó paralizada, mirando la mancha en su pecho, como si no pudiera comprender lo que acababa de pasar. Su rostro, antes pálido por la tensión, ahora estaba desprovisto de todo color. Y entonces, la actuación de Verónica alcanzó su punto culminante. Su falso horror se transformó en una ira teatral y estridente. Señaló a mi hija con un dedo tembloroso y gritó, su voz rompiendo el silencio atónito: «La sangre de pueblo no tiene lugar en nuestra mesa». Su mirada luego se clavó en mí, llena de un desprecio que había estado contenido por años. «Largo de aquí las dos». Las palabras resonaron en el salón como un latigazo, crudas, definitivas. Eran las palabras que siempre había querido decir, y finalmente había encontrado la excusa perfecta para hacerlo. La máscara de la civilidad había caído, revelando el monstruo que se escondía debajo. Un silencio pesado y denso cayó sobre la habitación por un segundo, y luego fue roto por una risa. Fue una de las amigas de Verónica, una mujer adornada con diamantes que parecían tan fríos como su corazón. Pronto, otras risas se unieron, un coro cruel que rodeaba a mi hija. Ana finalmente levantó la vista del vestido manchado y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Su labio inferior temblaba. Buscó la mirada de su esposo, una última y desesperada súplica de ayuda, pero Adrián estaba pálido, boquiabierto, incapaz de moverse o de decir una sola palabra. Estaba tan atrapado en la telaraña de su madre como lo estaba mi hija. En ese momento ella estaba completamente sola, pero no lo estaba. Yo estaba allí, y en mi interior algo hizo clic. El dolor que sentía por mi hija no se convirtió en rabia, sino en una calma helada, una claridad absoluta. Cada duda, cada vacilación que había tenido durante años se evaporó. Ya no se trataba de aguantar por el bien de Ana, ni de mantener la paz. La paz nunca había existido. Se trataba de reclamar la dignidad que nos estaban arrancando a la fuerza. Vi las lágrimas silenciosas rodar por las mejillas de mi hija y supe que el tiempo de la paciencia había terminado. La cosecha de mi silencio había llegado a su fin. Era hora de recoger lo sembrado, y mi cosecha, a diferencia de la de ellos, sería implacable. Avancé un solo paso,
y el sonido de mis zapatos sencillos sobre el mármol pulido pareció resonar como un trueno en el salón repentinamente silencioso. La risa se había extinguido, reemplazada por una curiosidad mórbida y expectante. Todas las miradas se giraron hacia mí, la anciana insignificante del campo. Pude leer sus pensamientos en sus rostros tensos. Esperaban lágrimas, un arrebato de ira, un escándalo de pueblo que les diera algo más de qué hablar en sus almuerzos de caridad. No me conocían en absoluto. No sabían que el silencio de la tierra enseña una paciencia que se convierte en una fuerza inquebrantable. Mi movimiento no fue impulsivo. Fue el primer paso de un camino que había decidido recorrer en ese mismo instante, un camino de regreso a nuestra dignidad. Llegué hasta mi hija, que seguía de pie temblando, con la mirada perdida en la mancha de vino que era como un estigma en su pecho. Coloqué mi mano sobre su brazo y ella se sobresaltó, como si volviera de un lugar muy lejano y oscuro. Con mi otra mano saqué un pañuelo de seda del bolsillo de mi vestido, uno que mi difunto esposo me había regalado hacía más de 50 años, y con una suavidad infinita comencé a secar las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. No dije nada. El gesto era suficiente. Era un ancla en su tormenta, un recordatorio de que no estaba sola, de que la fuerza de generaciones enteras estaba allí, en mi tacto, protegiéndola. Sentí como su cuerpo dejaba de temblar bajo mi mano, encontrando un poco de la calma que yo le estaba transmitiendo. «Levanta la cabeza, mi amor», le susurré al oído, tan bajo que solo ella pudo oírme. «Nunca por nadie la vuelvas a bajar». Ana me miró, y en sus ojos vi una chispa de la niña fuerte que yo había criado, una llama que creí extinguida, pero que solo estaba esperando un soplo de aire para reavivarse. Asintió lentamente, sus labios apretados en una línea firme. Se enderezó y juntas nos giramos para enfrentar a Verónica. La anfitriona nos observaba con una sonrisa de suficiencia, creyendo que su victoria era total. No podía estar más equivocada. Su humillación no había sido un punto final. Había sido el detonante. Había encendido una mecha, sin tener la menor idea de cuán poderosa era la explosión que se avecinaba. Adrián finalmente pareció reaccionar. Dio un paso vacilante hacia nosotras, con el rostro pálido y una expresión de conflicto que casi me dio lástima. «Mamá, creo que te has pasado», balbuceó sin convicción alguna. Su voz era un hilo débil perdido en la tensión del salón. Verónica ni siquiera se molestó en mirarlo. Con un gesto despectivo de la mano lo silenció. «No te metas, Adrián. Estoy poniendo las cosas en su sitio», sentenció ella, su voz fría como el hielo. Y él, mi yerno, el hombre que había jurado amar y proteger a mi hija, retrocedió, obedeció. En ese instante dejó de ser el esposo de Ana para convertirse, una vez más, en el niño de su mamá. La traición fue completa, y la última pizca de respeto que yo sentía por él se desvaneció para siempre. Con Ana a mi lado, ahora más firme, recorrí el salón con la mirada. Vi los rostros de los invitados, una galería de cobardía y complicidad. Algunos desviaban la vista, fingiendo un súbito interés en sus copas de champán o en los intrincados diseños de la alfombra persa. Otros nos miraban con una mezcla de pena y fascinación morbosa. Eran los leones del circo romano, esperando ver cómo acababa el espectáculo. Nadie dijo nada. Nadie se movió para defendernos. Su silencio era un grito que confirmaba lo que yo ya sabía. En su mundo de apariencias, la decencia era una moneda sin valor. Estábamos solas, y eso, lejos de debilitarme, me dio una claridad absoluta. No necesitábamos su aprobación ni su piedad. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué mi teléfono móvil. Un simple gesto, pero en ese ambiente cargado de tradición y arrogancia, pareció un acto de otro mundo. Vi la sorpresa en los ojos de Verónica, una pequeña fisura en su máscara de control. ¿Qué podía hacer una vieja campesina con un teléfono en un momento así? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a un taxi para huir de la humillación? Su mente, limitada por sus propios prejuicios, no podía concebir la verdad. Mis dedos, acostumbrados a la tierra y a las herramientas de labranza, se movieron con rapidez sobre la pantalla táctil. Escribí un mensaje corto, de solo 2 palabras, a un contacto que llevaba años esperando esta señal. El destinatario era Javier,
el hijo de mi capataz de toda la vida, un joven brillante que había estudiado finanzas en la Universidad de Miami, gracias a una beca que mi esposo y yo le habíamos concedido. Ahora era el director financiero de nuestro conglomerado agrícola, un imperio que ellos creían que era solo un conjunto de granjas polvorientas. El mensaje era simple: es la hora. Envié el texto y guardé el teléfono. Todo el proceso no duró más de 10 segundos. 10 segundos que fueron suficientes para cambiar el curso de la noche, de nuestras vidas y, sobre todo, del futuro de la familia que tanto se enorgullecía de su apellido, sin saber que su lustre dependía enteramente del nuestro. Verónica frunció el ceño. Su intuición de depredadora le decía que algo no estaba bien, que la presa no estaba actuando como debería. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó su voz perdiendo parte de su compostura. La ignoré por completo. Mi atención ya no estaba en ella. Ella era solo el síntoma, no la enfermedad. Me dirigí a mi hija, y esta vez hablé con una voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos en el salón la escucharan. Ana, nos vamos. Pero antes de hacerlo, hay unas personas que quiero que conozcas. Es importante que veas la verdadera fuente de la que emana todo esto. Mi tono no era de ira ni de venganza. Era el tono de una maestra a punto de dar la lección más importante de todas. Tomé la mano de Ana, una mano que ya no temblaba, y comencé a caminar. No hacia la salida, como todos esperaban, sino hacia las imponentes puertas dobles de roble que daban al vestíbulo principal. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio sepulcral. La multitud se apartó a nuestro paso, como las aguas del Mar Rojo, creando un pasillo para nosotras. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de confusión, temor y una incipiente comprensión de que habían juzgado muy mal el tablero de juego. Se habían burlado de la reina, sin saber que yo no era una simple pieza, sino la jugadora que controlaba toda la partida. Nos detuvimos justo frente a las puertas. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Adrián nos miraba con la boca abierta, Verónica con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar mi siguiente movimiento. Los invitados contenían la respiración. El drama que tanto anhelaban estaba llegando a un clímax que ninguno de ellos podría haber imaginado. Me giré ligeramente para mirar a mi hija y le di un pequeño apretón en la mano, una señal de que todo estaba a punto de cambiar. Luego, levanté la vista hacia las puertas cerradas, sabiendo que al otro lado, mi verdadero ejército, mi verdadera familia, esperaba pacientemente. La tormenta que mi esposo siempre supo prever en el campo estaba a punto de desatarse en este salón de cristal. Las grandes puertas de roble se sentían como el final de un largo camino. Cada paso que dábamos sobre el frío mármol italiano era un golpe de martillo sobre el ataúd de la mentira en la que habíamos vivido. La multitud, antes un muro de susurros y miradas juzgadoras, ahora se abría a nuestro paso como si fuéramos portadoras de una enfermedad contagiosa o quizás de una verdad que temían enfrentar. No sentía sus miradas de curiosidad morbosa. Mi enfoque estaba en la mano de mi hija, que ahora sostenía la mía con una firmeza que no había sentido en años. La sentí enderezarse, crecer a mi lado. La niña asustada estaba desapareciendo, y en su lugar, la mujer que yo crié comenzaba a emerger de las cenizas de esa humillación. Verónica nos observaba desde el centro del salón, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Su perfecta fiesta se estaba desmoronando, y lo peor de todo, no entendía por qué. Para ella, éramos las campesinas que debían salir corriendo con el rabo entre las piernas. Nuestra calma, nuestra marcha decidida hacia esas puertas, era un desafío a su autoridad, una anomalía en su universo perfectamente controlado. Abrió la boca para decir algo, quizás para gritar otra orden de expulsión, pero las palabras no salieron. Por primera vez en su vida, la dueña del castillo se había quedado sin voz, una espectadora impotente en su propio teatro. Su poder, basado en el miedo y la apariencia, se evaporaba ante la dignidad silenciosa. Adrián, por su parte, era la viva imagen de la parálisis. Su rostro había perdido todo color. Sus ojos iban de su madre a nosotras, y de nosotras a su madre, como un animal atrapado en los faros de un coche. Podía ver la lucha interna en su mirada. El niño condicionado a obedecer a su madre,
contra el hombre que en algún rincón olvidado de su alma sabía que le estaba fallando a su esposa de la peor manera posible. Pero era demasiado tarde para él. Su silencio durante la humillación de Ana había sido su sentencia. Había elegido su bando hacía mucho tiempo, y ahora solo le quedaba observar las consecuencias de su cobardía. Yo ya no sentía ni pena ni rabia por él, solo un vacío inmenso, el espacio que antes ocupaba el respeto por el hombre que mi hija había elegido. El silencio en el salón era casi absoluto, tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Solo se oía el suave murmullo del aire acondicionado y el tintineo ocasional del hielo en un vaso olvidado. Los invitados, antes tan ruidosos y seguros de sí mismos, ahora parecían estatuas de cera. Sus sonrisas se habían congelado, sus posturas se habían vuelto rígidas. Estaban presenciando algo real, algo que no encajaba en sus guiones de vida prefabricados. La cruda autenticidad de nuestro dolor y de mi resolución los había despojado de sus máscaras sociales. Eran simplemente espectadores, atrapados en un drama que superaba con creces sus pequeñas intrigas de club de campo y juntas directivas. Mientras caminaba, me vino a la mente una imagen de mi esposo, de pie al borde de nuestros campos de maíz al amanecer. Solía decir que la tierra tiene su propia sabiduría. No grita, Elena, me decía, no necesita hacerlo. Simplemente espera el momento adecuado y luego, en silencio, te da la cosecha más abundante o la sequía más dura. Su poder no está en el ruido, sino en su inevitabilidad. En ese momento, entendí sus palabras como nunca antes. Mi paciencia no había sido debilidad, había sido la tierra esperando la estación correcta. Verónica y su mundo eran la tormenta ruidosa y pasajera. Yo era la tierra, a punto de reclamar lo que era mío, no con furia, sino con la fuerza inevitable de la naturaleza. Nos detuvimos a un par de metros de las puertas. Eran enormes, de madera oscura y maciza, con herrajes de bronce pulido que reflejaban las luces del candelabro como ojos dorados. Parecían la entrada a una fortaleza, y en cierto modo lo eran, la fortaleza de su arrogancia, de su exclusividad. Durante años, esas puertas habían simbolizado todo lo que nos separaba, la barrera entre su mundo de apariencias y nuestro mundo de realidades. Esta noche, sin embargo, no serían una barrera, serían un escenario, el lugar donde la verdad finalmente saldría a la luz, no para su beneficio, sino para el de mi hija, para que ella viera con sus propios ojos el verdadero origen de la fuerza que corría por sus venas. Me incliné hacia Ana y le susurré, mi voz firme pero llena de todo el amor que sentía por ella. Mira con atención, mi vida. Lo que vas a ver ahora no es para ellos, es para ti. Quiero que veas de dónde vienes, de qué estás hecha. Quiero que entiendas que la tierra que ellos desprecian bajo tus pies es la misma que te da el poder para mantenerte erguida sobre cualquier mármol del mundo. Nunca más dejes que nadie te haga olvidar quién eres. Ella me miró, y por primera vez en toda la noche vi que las lágrimas en sus ojos no eran de dolor, sino de una incipiente comprensión, de una fuerza que despertaba. Asintió, y en ese simple gesto vi a mi hija volver a mí. Entonces me giré para enfrentar el salón. Mi mirada pasó por encima de los rostros pálidos y confundidos de los invitados y se posó directamente en Verónica. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. En los suyos vi rabia, confusión y por primera vez una pizca de miedo. En los míos, ella no encontró nada de lo que esperaba. No había odio, ni lágrimas, ni súplica. Solo había la calma serena de alguien que sabe que el juego ha terminado y que las reglas las pone ella. Sostuve su mirada por un largo segundo. Un segundo en el que todo el poder que ella creía tener se desvaneció en el aire. No necesitaba decir nada más. El silencio había hablado por mí durante demasiado tiempo. Ahora le tocaba el turno a la acción. Respiré hondo, no por nerviosismo, sino para llenar mis pulmones con el aire viciado de esa habitación por última vez. Era el aire del final de una era, el final de la sumisión y el comienzo de la justicia. Mi voz cuando hablé no fue un grito. Fue clara, firme, y resonó en cada rincón del salón silencioso, con una autoridad que ninguno de los presentes me había escuchado usar jamás. Era la voz de la matriarca, no de su mundo sino del mío, la voz de la dueña de la tierra, de la guardiana del legado. Fijé mi vista en las puertas cerradas,
el portal a mi revelación, y pronuncié las palabras que cambiarían todo para siempre. Ahora pueden pasar. La orden fue simple, directa, y cortó la tensión como un rayo en una noche de verano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso, y una promesa que nadie en esa sala podía comprender aún. Todos los ojos, incluyendo los de una Verónica completamente desconcertada, se giraron instintivamente hacia las enormes puertas de roble. Hubo un momento de silencio absoluto, una pausa preñada de anticipación, el instante de calma justo antes de que la tormenta finalmente rompa. Y entonces, lentamente, con un suave y pesado crujido que sonó como el veredicto de un juez, los picaportes de bronce comenzaron a girar. Las puertas estaban a punto de abrirse. Las puertas de roble se abrieron hacia adentro, no con un estruendo, sino con un susurro pesado y solemne, como si la propia casa contuviera la respiración. El silencio en el salón se hizo aún más profundo, una ausencia de sonido tan completa que era casi dolorosa. La luz del vestíbulo se derramó sobre la alfombra persa, dibujando un rectángulo dorado que parecía un escenario esperando a sus actores. Todas las miradas estaban clavadas en ese umbral, una mezcla de curiosidad, aprensión y el morbo de quien espera ver un accidente. Verónica tenía los brazos cruzados, una postura de desafío que empezaba a parecer frágil. Adrián, a su lado, se mojaba los labios nerviosamente. Nadie sabía qué esperar, y esa incertidumbre era mi primera victoria. La reina había perdido el control de su propia narrativa. El primero en cruzar el umbral fue Javier, no el joven estudiante que yo recordaba, sino un hombre en la plenitud de sus 30, vestido con un traje a la medida de color gris marengo que gritaba discreción y poder. Su rostro era serio, sus movimientos eran seguros, y en su mano llevaba un maletín de cuero que parecía pesar tanto como las decisiones que tomaba a diario. Caminó unos pasos hacia el interior del salón y se detuvo, su mirada encontrando la mía a través de la multitud, con un gesto de lealtad inquebrantable. Pude ver la confusión en el rostro de Adrián. Reconocía a Javier. Lo había conocido en una reunión en Brickell, presentado como el director financiero de uno de los conglomerados agrícolas más importantes de Florida. Pero nunca, ni en sus sueños más salvajes, había conectado a ese hombre con la anciana de campo que era su suegra. Detrás de Javier entró el resto de mi equipo. No eran sirvientes ni parientes pobres, venidos a montar una escena. Eran hombres y mujeres de todas las edades, todos vestidos con una elegancia sobria y profesional que contrastaba brutalmente con el brillo ostentoso de los invitados. Estaba la doctora Morales, nuestra jefa de agronomía, una mujer de cabello plateado y una mirada tan penetrante que parecía capaz de ver el alma de la tierra. Estaba Ricardo, nuestro director de operaciones, un hombre robusto, cuyas manos, a pesar de su traje impecable, aún conservaban la dureza del trabajo. Y detrás de ellos, los gerentes de nuestras fincas, los abogados de nuestra corporación, los arquitectos de la riqueza que Verónica y su familia disfrutaban sin tener la menor idea de su origen. Eran mi verdadero ejército, mi verdadera familia, y su sola presencia cambió la atmósfera de la sala por completo. La sonrisa de suficiencia de Verónica se congeló en su rostro y luego se desmoronó, como una delicada escultura de hielo bajo el sol del mediodía. Sus ojos, antes llenos de desprecio triunfante, ahora se abrían con una incredulidad que rápidamente se convirtió en pánico. Su mirada saltaba de un rostro a otro, reconociendo a las personas con las que sus abogados habían negociado contratos, a los directores con los que su banco tenía reuniones. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerosa que ni el maquillaje más caro podía ocultar. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La reina, en su propio castillo, acababa de descubrir que sus muros estaban construidos sobre la tierra de la campesina a la que acababa de humillar. Su poder, basado en apariencias, se disolvió ante la abrumadora realidad de la riqueza real y trabajada. Si la reacción de Verónica fue de pánico, la de Adrián fue de pura devastación. Lo vi dar un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro era un libro abierto, donde se leía la más absoluta vergüenza. Reconoció a cada una de las personas que entraron. Había estado en juntas directivas con ellos.
Había intentado impresionarlos con su Mercedes y su reloj suizo, sin saber jamás que todos ellos le reportaban a la mujer que estaba a su lado, la madre de la esposa a la que acababa de traicionar. La conexión se hizo en su cerebro con la velocidad de un rayo, y la comprensión lo fulminó. El dinero, el estatus, el lujo, todo provenía de nosotros. Él no era el príncipe heredero de un imperio. Era simplemente el consorte de la verdadera heredera, y acababa de permitir que su madre la insultara y la echara de su propia fiesta, financiada con su propio dinero. Yo no sentía triunfo ni placer en su humillación. Lo que sentía era una profunda y triste confirmación de todo lo que ya sabía. Observé a mi gente, a mi equipo de pie con una dignidad silenciosa en medio de ese nido de víboras. Eran la encarnación del trabajo duro, de la lealtad y del respeto. Cada uno de ellos representaba una parte del legado que mi esposo y yo habíamos construido con sudor y sacrificio. Eran la prueba viviente de que la verdadera fuerza no necesita gritar ni humillar a nadie. Simplemente es, simplemente existe. Y en ese momento, en ese salón lleno de gente vacía, su presencia era más poderosa que cualquier joya, que cualquier auto de lujo, que cualquier apellido rimbombante. Eran la tierra misma reclamando su espacio. La risa se había extinguido por completo. El murmullo de los invitados fue reemplazado por un silencio pesado, cargado de la repentina y brutal comprensión de la dinámica de poder real en esa sala. Vi a varios de los magnates locales palidecer al reconocer a mi equipo. Eran los hombres y mujeres que controlaban las cadenas de suministro, los precios de las materias primas, las tierras que bordeaban sus lujosas propiedades. De repente ya no éramos las pueblerinas. Éramos el centro de gravedad económico de su mundo, un solo culto alrededor del cual sus pequeños planetas de vanidad habían estado girando sin saberlo. Las miradas que ahora nos dirigían ya no eran de desprecio o lástima, sino de un respeto temeroso y calculador. El juego había cambiado y todos lo sabían. No necesité decir una sola palabra más. Javier se acercó a nosotras con paso decidido. Ignoró por completo a Verónica y a Adrián, como si fueran meros muebles en la habitación. Se detuvo frente a Ana. Se quitó su propio saco con un gesto fluido y lo colocó suavemente sobre los hombros de mi hija, cubriendo la horrible mancha de vino. Fue un acto de protección, de caballerosidad, pero también fue una declaración. Era la armadura de nuestro imperio, protegiendo a su princesa. «Señora Elena, señorita Ana, el auto está listo cuando ustedes dispongan», dijo con una voz respetuosa pero firme, una voz que no dejaba lugar a dudas sobre a quién respondía. Ana levantó la vista hacia él, y en sus ojos vi una gratitud que iba más allá de las palabras. Tomé la mano de mi hija, ahora cubierta por la tela fina del saco de Javier. Su mano ya no estaba fría. Sentí una calidez, una fuerza que volvía a fluir por sus venas. Juntas nos giramos y comenzamos a caminar hacia la salida, no como expulsadas, sino como una reina y su heredera abandonando una corte que ya no les servía. Mi equipo se abrió para dejarnos pasar, formando un pasillo de honor, y luego se cerraron detrás de nosotras, creando una barrera protectora entre nosotras y el mundo que dejábamos atrás. No miré a Verónica ni a Adrián. Ya no existían para mí. Eran fantasmas en una casa construida sobre una mentira, y su castigo no sería mi ira, sino el peso aplastante de la verdad que ahora tendrían que habitar para siempre. Al pasar junto a Adrián, pude oler su miedo. Era un olor agrio, el del sudor frío de un hombre que lo ha perdido todo en un instante. No levantó la vista. Su mirada estaba clavada en el suelo de mármol, como si en sus vetas pudiera encontrar una salida a la prisión de su propia cobardía. Verónica, por otro lado, me miraba fijamente. Su rostro era una máscara de odio impotente. En sus ojos ya no había desprecio, solo la furia desnuda de una depredadora que ha sido superada, de una reina destronada en su propio salón del trono. Sostuve su mirada por un último segundo, sin emoción alguna, y en mi silencio, ella entendió el mensaje final. Nunca más. Nunca más volvería a tener poder sobre nosotras. Nunca más volvería a tocar a mi hija. El juego había terminado. Salimos de la mansión y el aire fresco de la noche de Florida nos recibió como una bendición. Era limpio, olía a jazmín y a sal marina,
un bálsamo después de la atmósfera viciada que habíamos dejado atrás. Una flota de autos negros y discretos nos esperaba en la entrada, con los motores en marcha. El Porsche de Adrián seguía allí, bajo las luces del jardín, pero ahora parecía pequeño, un juguete insignificante y vulgar. Subimos al auto principal, y mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás. Dejaba atrás un salón lleno de gente rica y miserable, atrapada en el silencio de su propia hipocresía. Dejaba atrás a un hombre que había vendido su alma por comodidad y a una mujer que había confundido la crueldad con la fuerza. Y me llevaba conmigo lo único que importaba, a mi hija, la dignidad intacta y la certeza de que nuestras raíces, las que ellos tanto despreciaron, eran lo suficientemente profundas como para sostenernos ante cualquier tormenta. A la mañana siguiente, el sol de Florida entró por las ventanas de nuestra casa en el campo con la misma calidez de siempre, pero todo era diferente. El aire olía a tierra mojada y a café recién hecho, no a perfume caro y mentiras. Ana bajó a la cocina con los ojos hinchados, pero con una calma que no le había visto en años. No hablamos de lo ocurrido. No hacía falta. Sobre la mesa de la cocina, junto a un jarrón con flores silvestres, Javier ya había dejado una carpeta de cuero. Dentro estaban los primeros borradores de los documentos para el divorcio y la disolución de todas las sociedades comerciales que teníamos con la familia de Adrián. La maquinaria de nuestra dignidad ya se había puesto en marcha, silenciosa y eficiente, como las cosechadoras al amanecer. No había gritos ni llantos, solo el sonido de un bolígrafo firmando el final de una era. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas y mensajes desesperados. Adrián intentó contactar a Ana cientos de veces. Dejó mensajes de voz que pasaban de la súplica a la ira, y de la ira a la autocompasión. Ana no escuchó ninguno. Finalmente, una tarde, mientras revisaba unos informes de producción conmigo, le contestó el teléfono. Puso el altavoz. La voz de Adrián sonaba rota, irreconocible. Le rogó. Le prometió que todo cambiaría, que enfrentaría a su madre. Ana lo escuchó en silencio, y cuando él terminó su patético monólogo, ella simplemente dijo con una voz tan fría y clara como el agua de un pozo: Adrián, el amor no sobrevive a la traición. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Y colgó. En ese silencio supe que mi hija había vuelto. Había recuperado su voz y era más fuerte que nunca. La noticia de la ejecución hipotecaria de la mansión en Coral Gables se extendió como un incendio forestal entre la élite de Miami. Resultó que la propiedad nunca fue realmente de ellos. Estaba a nombre de una de nuestras corporaciones, un préstamo a largo plazo que mi esposo había arreglado para asegurar el futuro de Ana. Un futuro que ellos habían intentado destruir. Javier me contó que el aviso de desalojo fue entregado por un mensajero durante una de las fiestas de té de Verónica. La humillación fue pública, precisa y devastadora. La reina fue destronada no por un ejército invasor, sino por la firma en un documento legal que ella nunca se había molestado en entender. Su castillo de naipes, construido con nuestro dinero y su arrogancia, se vino abajo con un simple soplido de la realidad. El golpe final a su fachada de opulencia fue la recuperación de los vehículos. Javier se encargó personalmente. Me describió la escena con una satisfacción profesional y contenida. 2 grúas llegaron a la mansión a plena luz del día. Una se llevó el Porsche Panamera de Adrián y la otra el Mercedes-Benz, que Verónica conducía como si fuera su cetro de poder. Los vecinos salieron a sus balcones a mirar el espectáculo, susurrando en sus teléfonos. Los símbolos de su estatus, los trofeos que exhibían para demostrar su superioridad, fueron enganchados y arrastrados por la calle como chatarra. No fue un acto de venganza, fue un simple acto de contabilidad, devolver lo que nunca les había pertenecido. El lujo que usaron para humillarnos se convirtió en el emblema público de su caída en desgracia. De Verónica no supimos mucho más, solo lo que nos llegaba a BC a través de los ecos de ese mundo, que ya no era el nuestro. Sus amigas la abandonaron tan rápido como el dinero desapareció, sin las fiestas extravagantes, sin las donaciones a las galas de caridad, sin el flujo de efectivo que financiaba su estatus. Ella simplemente dejó de existir para ellos.
Pasó de ser la anfitriona más codiciada de Coral Gables a una anécdota, un cuento con moraleja que se susurraba en los clubes de campo. Su castigo no fue la pobreza, sino algo mucho peor para alguien como ella: la irrelevancia. Se convirtió en un fantasma en la ciudad que una vez gobernó, una sombra ignorada por la misma gente que antes se peleaba por su atención. El silencio que nos impuso se volvió su propia jaula. Ana, por su parte, floreció. Dejó atrás el apartamento de lujo en Brickell y volvió a casa, a la finca. Al principio, pasaba los días en silencio, caminando por los campos, como si estuviera reconociendo un terreno que había olvidado. Luego, empezó a acompañarme a las oficinas. Se sentaba en las reuniones con Javier y los directores, al principio solo escuchando, pero pronto empezó a hacer preguntas, a dar ideas. Descubrió que tenía la mente de su padre para los negocios y mi instinto para la tierra. Cambió los tacones de diseñador por botas de trabajo y los vestidos de cóctel por jeans. La mancha de vino en su vestido no la había marcado, la había limpiado, había lavado años de menosprecio y había dejado al descubierto a la mujer fuerte y capaz que siempre estuvo allí. Unos 6 meses después de aquella noche, la encontré al atardecer sentada en el porche trasero, mirando cómo el sol se ponía sobre nuestros campos de soya. Tenía un poco de tierra en la mejilla y una sonrisa genuina, de esas que no le veía desde que era una niña. En sus manos no sostenía una copa de vino caro, sino un vaso de limonada fresca. «Gracias, mamá», me dijo de repente sin mirarme. «Gracias por no dejar que me perdiera». Yo necesité preguntarle a qué se refería. Simplemente me senté a su lado, y juntas vimos cómo el cielo se teñía de naranja y morado. En ese silencio cómodo y lleno de paz, sentí que el legado de mi esposo estaba a salvo. La tierra nos había cuidado, y ahora mi hija estaba lista para cuidar de ella. La vida tiene una forma muy extraña de cerrar los círculos, una justicia poética que ninguna corte puede dictar. Un año después, llevé a Ana a una cena de gala en un hotel de lujo en South Beach para celebrar su nombramiento como vicepresidenta de la compañía. Al llegar, le entregué las llaves de mi auto al valet. Cuando el joven se giró bajo la luz brillante de la entrada, nuestros ojos se encontraron. Era Adrián, más delgado, con la mirada vacía y vistiendo un uniforme rojo que le quedaba grande. No hubo reconocimiento en sus ojos, o quizás sí, y prefirió ignorarlo. Nos observó subir las escaleras de la entrada, a mi hija luciendo un vestido elegante y una confianza que él nunca le conoció, y luego se subió a nuestro auto para ir a estacionarlo. No sentí nada, ni pena, ni rabia, ni triunfo, solo la certeza de que la cosecha siempre llega, y cada quien recoge exactamente lo que sembró. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escucharme. Lo que aprendí aquella noche, y lo que espero que ustedes se lleven de mi historia, es que la dignidad no es algo que se grita ni se exige. Es algo que se cultiva en silencio, como la tierra. Durante años, creí que aguantar era una forma de amor, una manera de mantener la paz para mi hija. Pero la paz que se compra con humillaciones no es paz, es una rendición. La verdadera fuerza no se demuestra devolviendo el golpe, sino sabiendo cuándo es el momento de dejar de regar un jardín que solo produce espinas. Se trata de enderezarse, no para parecer más alta que los demás, sino para poder ver con claridad el camino que debes tomar para alejarte de quienes intentan empequeñecerte. Nuestra valía no depende de la aprobación de nadie. Nace de nuestras raíces, de saber quiénes somos incluso cuando el mundo intenta convencernos de que no somos nada. Nos pasamos la vida impresionados por las apariencias, ¿no es así? Un auto de lujo, una mansión en un barrio exclusivo, un apellido que abre puertas. Pero todo eso es una cáscara vacía si por dentro no hay valores, si no hay respeto. La familia de Adrián vivía en un castillo de cristal construido sobre nuestra tierra, sobre nuestro sudor. Despreciaban el origen del dinero que les daba su estatus. Y eso me enseñó que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias, sino en la solidez de tu carácter. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tratas a los demás como si fueran inferiores, eres la persona más pobre de la habitación.
No dejen que el brillo de las cosas materiales los ciegue. La verdadera fortuna es tener gente leal a tu lado y poder mirarte al espejo cada mañana con la conciencia tranquila. Y quiero hablarles del silencio, pero no del mío, sino del de Adrián. A veces, la peor traición no viene de un grito o un insulto, sino del silencio de quien debería haberte defendido. Su cobardía, su incapacidad para ponerle un alto a su madre, fue lo que realmente rompió el corazón de mi hija y el mío. Porque en ese silencio cómplice, él le estaba diciendo a Ana que su dolor no importaba, que la lealtad a su madre era más fuerte que el amor que le había jurado. Que nadie los engañe. La neutralidad en situaciones de injusticia siempre favorece al opresor. Si están en una situación donde ven a alguien ser maltratado, no se queden callados. Su silencio puede ser el arma que más hiere, la daga final que destroza la confianza y el amor para siempre. Recuperar nuestro lugar no significó vengarnos. No sentí ninguna alegría al verlos caer. La victoria no fue verlos humillados, sino liberarnos de su veneno. El objetivo nunca debe ser destruir a quien te hizo daño, sino construir una vida tan sólida y feliz que su toxicidad ya no pueda alcanzarte. Mi plan no fue un acto de revancha, fue un acto de justicia y de amor propio. Fue enseñarle a mi hija y a mí misma que no tenemos por qué aceptar migajas de respeto de nadie. A veces, la decisión más poderosa que puedes tomar es simplemente retirar tu energía, tu apoyo, tu presencia. Dejar que la estructura que se sostenía gracias a ti se derrumbe por su propio peso. Esa es la verdadera forma de ganar, no jugando su juego sucio, sino abandonando el tablero por completo. Mucha gente habla de perdonar y olvidar, y es una idea muy bonita. Pero yo creo que hay algo más importante: aprender y seguir adelante. No guardo odio en mi corazón por Verónica o por Adrián. Sinceramente, ya no ocupan ningún espacio en mi mente. Pero eso no significa que olvidé el daño que hicieron. Hay acciones que tienen consecuencias, y parte de nuestra sanación es permitir que esas consecuencias ocurran sin intervenir. No se trata de desearles el mal, sino de entender que cada quien cosecha lo que siembra. Nuestro trabajo no es ser jueces, pero tampoco es proteger a la gente de los resultados de su propia crueldad. A veces, el mayor acto de amor propio es cerrar una puerta para siempre, no con rabia, sino con la serena certeza de que tu paz está del otro lado. Así que, si alguna vez te han hecho sentir que tus orígenes son una desventaja, que eres de pueblo, o que no encajas en un mundo de apariencias, quiero que escuches bien. Esas raíces que intentan usar para avergonzarte son en realidad tu mayor fuente de poder. Son tu ancla, tu base, lo que te mantiene de pie cuando soplan los vientos de la arrogancia y el desprecio. No dejes que nadie te convierta en una versión más pequeña de ti mismo para caber en sus mundos estrechos. Eres del tamaño de tus sueños, de la fuerza de tu trabajo y de la nobleza de tu corazón. La tierra de la que vienes te enseñó a ser resiliente, a esperar la cosecha con paciencia y a saber que después de la peor tormenta, el sol siempre vuelve a salir. Lo que le pasó a mi hija y a mí no es solo una historia, es un recordatorio de que la dignidad es el único lujo que nunca podemos permitirnos perder. Es el legado que nos dejaron nuestros abuelos y el tesoro más grande que le dejaremos a nuestros hijos. La vida, a su manera misteriosa, siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. No tienes que forzar la justicia, solo tienes que ser fiel a ti mismo, y la justicia te encontrará. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres cuando te quitan todo lo demás. Y nosotros, la gente de la tierra, sabemos que aunque nos quiten la cosecha, las raíces siempre permanecen, listas para volver a florecer.